Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a un nuevo programa de El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Paulo Gárate. Paulo es abogado de profesión y especialista en derecho laboral. Paulo, muchas gracias, su gentileza, una panorámica en general en escenario pandémico, la situación del desempleo, sobre todo de la juventud, de jóvenes profesionales que no encuentran trabajo, en una circunstancia en que desde el gobierno se ha hecho muy poco, aunque se anuncia que la flexibilización laboral ya está vigente en el Ecuador. ¿Qué mejor que dialogar con usted para que nos haga una descripción precisamente de lo que ocurre en el mercado laboral ecuatoriano, sobre todo con la población económicamente activa? Bienvenido, Paulo. Muchas gracias, su gentileza, por acompañarnos. Hola Wilman, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación con la finalidad de abordar temáticas muy difíciles para el país en el tiempo de la emergencia sanitaria. Como tú has referido, Wilman, la pérdida en el año 2020 de más de 1 millón de empleos agudiza la situación social y económica de muchas familias. Sí. La planificación realizada en el sector público para la desvinculación de trabajadores de la salud, de trabajadores de la educación y otros sectores que por efecto de la fusión de muchas instituciones del Estado han perdido sus trabajos, les ubica también en la cuerda floja para poder tener el acceso a una vida digna. Sí. Todos los justificativos que se presentaron por fuerza mayor y caso fortuito en el año 2020 para que las empresas privadas tengan la posibilidad de terminar las relaciones de trabajo sin cancelar un centavo de indemnización a muchos de los trabajadores, también es otro de los temas que ha afectado la reactivación económica a consecuencia de esta emergencia sanitaria, porque si bien es cierto, hay que aclarar, Wilman, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario emitió una norma interpretativa para poder determinar que la fuerza mayor únicamente aplica en el caso del cese definitivo de las actividades de la empresa. No obstante, es de recordar que ya una vez que se emitió esta norma interpretativa, gran parte de la población de este 1 millón de personas que han perdido sus empleos ya estuvieron fuera de sus trabajos y no han tenido la opción de poder presentar una demanda, además de que se requieren recursos para presentar una demanda y requerir el pago de sus indemnizaciones laborales. Ahora, Paulo, el empresario privado, que también se ha visto seriamente afectado por la pandemia, se aprovechó de esta ley humanitaria que le brindaba en bandeja la posibilidad de despedir empleados. Debemos partir siempre, Wilman, de que los derechos humanos siempre van a estar anclados al principio de la progresividad laboral. Y en este sentido han existido críticas porque la progresividad laboral siempre se va a enfocar en primer lugar en la defensa de la persona, en la defensa del trabajador. Sin embargo, hay que reconocer que esta emergencia sanitaria ha sido completamente extraordinaria para todos los sectores. Sí. Es algo que no teníamos previsto, no estaba en nuestra planificación el tener que cerrar empresas, el tener que despedir trabajadores, y tampoco estaba en nuestra planificación el buscar otras alternativas de reactivación económica. Bajo este contexto, considero que sí es importante analizar si es que la flexibilización laboral promovida por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario beneficia o no beneficia al país y también al trabajador. Y desde mi perspectiva, Wilman, me parece que es necesario, pero es necesario que se lo aplique de manera temporal, no de forma permanente, porque si bien todos tenemos que poner el hombro en estas circunstancias para sacarle adelante al país, la temporalidad tiene que estar sujeta también al tiempo que dure la crisis sanitaria hasta que tengamos la oportunidad de contar con las vacunas para toda la población. Una vez que eso se promueva, buscar un espacio ya para que esa progresividad laboral que se había alcanzado durante muchísimos años vuelva a tener su grado de estabilidad
y los trabajadores vuelvan a tener un contexto de su planificación. Y es muy importante tener en cuenta esto, Wilman, porque de esos 1.000.000 de empleos aproximadamente que se perdieron, apenas el 50% ha tenido la oportunidad de volver a sus puestos de trabajo. Y cabe también al respecto analizar si es que este 50% volvió en las condiciones anteriores, y no es así. Seguramente hay precariedad. Sí. Totalmente. Quienes estuvieron en su momento ganando sueldos que superaban los salarios básicos sectoriales, hoy por hoy están contratados estrictamente por el salario básico. Y recordemos, Wilman, que la aparición de varios contratos a partir ya de la emergencia sanitaria, como el contrato especial emergente, el contrato de producción, el contrato de cultura, el contrato de turismo, la ampliación de la cobertura del contrato de obra o servicio determinado por el giro del negocio, la entrada en vigencia del contrato de emprendimiento, todos estos contratos sumados al contrato de producción son contratos que promueven una flexibilización laboral que le permite a los empresarios, en la gran mayoría de los casos, contratar a sus trabajadores con un tiempo definido de duración del contrato de hasta un año. Okay. Y debo recalcar en este término, hasta un año, porque si las condiciones de la empresa no pueden permitir suplir todos los costos que representen la contratación de los empleados, la empresa puede, incluso de manera previa, concluir esa relación laboral. Okay. Ahí empezamos entonces, esa flexibilización laboral se marca en un periodo determinado de tiempo de contratación o también en el número de horas trabajadas. A ver, la precarización laboral afecta directamente al principio de la estabilidad laboral. Sí, señor. Porque al tener ya un tiempo de duración de hasta un año, tú no tienes la certeza, Wilman, como trabajador, claro, de planificar tu vida. Absolutamente nada. ¿Cómo accedes a un crédito de vivienda, a un crédito que necesites para cualquier... No le van a dar, no le van a dar. Incluso de consumo, nadie te va a dar. Sí. Se puede promover entonces reactivación económica cuando yo no tengo una garantía de estabilidad. Eso es uno de los primeros elementos que ha sido muy criticado desde los sectores sindicales y tiene su razón de ser. Pero también tiene su razón de ser el criterio que tienen los empresarios en el sentido de que yo quiero impulsar una reactivación económica, pero si el país no se reactiva, si es que el gobierno no brinda las garantías necesarias para que esta reactivación sea efectiva, ¿de qué forma los empresarios también pueden garantizar una estabilidad mucho más definida, claro, o como era antes, una estabilidad indefinida que sí constituía un principio de progresividad en favor de los trabajadores? Sí, señor. Actualmente ello no es posible. En relación a tu pregunta, Wilman, ya sobre el tema de los horarios, hoy por hoy, con todos estos nuevos contratos que se han implementado y que se están ya ejecutando en la práctica, en el contexto de la flexibilización laboral, en el contexto de todas las empresas, ya, tú puedes contratar a las personas por 40 horas semanales, pero a diferencia de los derechos que teníamos adquiridos antes del 2020, estas 40 horas semanales pueden distribuirse en 6 días a la semana. Eso implica que las horas extraordinarias ya no se cubren en uno de los 2 días de descanso que siempre han sido obligatorios. Uno de estos días ya no se cubre como horario extraordinario y consecuentemente tú ya no cancelas el 100% de recargo. Tengamos en cuenta que en estos contratos, por ejemplo, a pesar de que el Código del Trabajo establece que la jornada nocturna, comprendida entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana, debe ser cancelada con el 25% de recargo, en esta modalidad de contratos, si la jornada diurna es más que el 50% de la jornada nocturna, se entiende para fines del pago que toda la jornada es diurna. Observamos, por ejemplo, ahí otro de los elementos que también ha sido criticado desde varios doctrinarios y quienes ejercen, por ejemplo, la academia, ha sido muy criticado porque es un derecho que ya fue adquirido durante muchísimos años. Y pese a que existen incluso acciones de inconstitucionalidad de la norma, mientras la norma esté vigente, es aplicable y se seguirá aplicando en beneficio del sector empresarial. Otras figuras que hay que considerar. Tú puedes, en la actualidad,
superar las 8 horas de la jornada diaria, dependiendo de la modalidad de contrato que apliques, puedes planificar hasta 12 horas diarias de trabajo para completar las 40 horas semanales. O sea que ¿Qué representa? se puede completar en 3 días, en 4 días, las 40 horas. Así es, correcto, se pueden completar. O pueden Pero recuerda, dividirse en los 7 días de la semana. en 6 días de la En semana. 6 días. En 6 días de la semana, porque existe la obligatoriedad de respetar 24 horas claro. de descanso consecutivo durante toda la semana. Entonces, la flexibilización laboral, Paulo, así como trajo esta posibilidad de incentivar, de mantener fuentes de empleo, aún en las condiciones precarias que estamos platicando, y de favorecerle también al empresario, de todas maneras trajo atropellos a derechos laborales. Por supuesto, por supuesto. Hay esa visión, hay acciones de inconstitucionalidad. Recordemos, hace muchos años, uno de los antecedentes prominentes del derecho laboral con la famosa matanza de Chicago. Tú recordarás que siempre en esa lucha de la clase sindical por buscar la progresividad de los derechos, se hablaba en el entorno de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para la familia. Porque el principio del respeto de un derecho humano está en garantizarte una vida digna que se componga de estos 3 elementos que son fundamentales para la subsistencia. Cuando nosotros rompemos este esquema y en la actualidad yo te permito contratar hasta 12 horas diarias, si bien en 3, 4 días máximo yo ya voy a completar las 40 horas, rompemos un principio que sobre las 8 horas de la jornada ordinaria ya no vas a tener que cancelar el 50% del recargo del horario suplementario. Claro. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, vamos eliminando por un lado el horario suplementario con su recargo, el horario extraordinario con su recargo, la jornada nocturna de trabajo con su recargo y además los días de descanso obligatorio ya se ven afectados. Todo por mantener la fuente de empleo. La finalidad es mantener las fuentes de empleo y tú puedes contratar en esta modalidad incluso con jornadas de trabajo que tengan una planificación muy especial, porque en el sector turístico tú puedes contratar a una persona para que se interne dentro de los ambientes de trabajo 20 días y descansas 8 días. Entonces, se permite en la cobertura de todos estos contratos, se le permite al empresario una flexibilización total en la planificación de las jornadas de trabajo, en los días de descanso, en las horas de trabajo de la jornada diaria, y lo único que no se ha afectado es la remuneración, que no esté por debajo del salario básico. Sin embargo, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitaria incluyó un artículo que ha sido muy discutido sobre la posibilidad de que para preservar las fuentes de trabajo, los trabajadores con los empleadores busquen acuerdos laborales. Sí. Y siempre se ha criticado cuál es el alcance de estos acuerdos laborales. Porque no hay acuerdo, sino imposición. En la práctica se vuelve una imposición porque sabemos que en el contexto de las relaciones de trabajo, quien maneja la balanza del poder siempre es el empleador. Claro. Y bajo esta perspectiva, si el empleador te dice, mira, tú estabas ganando $600, yo ya no tengo para cancelarte ese monto, te voy a cancelar el salario básico, lleguemos a un acuerdo, reduzcamos esa remuneración, a pesar de que afecta el principio de progresividad, y empecemos nosotros a realizar una actividad con una remuneración inferior, pero con las mismas funciones. Desde mi perspectiva, Wilman, como académico, esto afecta los principios de progresividad laboral. Sin duda. Sin embargo, está dentro de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, se viene aplicando y va a suceder lo que pasó, por ejemplo, con el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público en el tema de los contratos ocasionales, que luego de varios años fue observada por la Corte Constitucional. Y una vez que fue observada, cuando ya durante todo este tiempo se habían vulnerado los derechos de los servidores públicos, se estableció la inconstitucionalidad de cierta parte de los artículos, en especial para las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad. Y observamos, por ejemplo, en ese contexto de que el fallo de la Corte Constitucional siempre va a operar para lo venidero,
porque no tiene efecto retroactivo. Así es, así es. ¿De qué sirve entonces? O la pregunta que siempre nos realizamos en el contexto del análisis en materia laboral, nos preguntamos nosotros, esta ley de ser declarada inconstitucional, ¿cuándo va a ser declarada como tal? ¿Cuáles van a ser los efectos? Y si es que ya se expidió, ¿qué va a pasar con todos los contratos que estuvieron en el proceso? Probablemente, con un nuevo gobierno más enfocado en el ámbito social, se emitan disposiciones transitorias para que estos contratos, como sucedió anteriormente con la Constitución del 2008, se vuelvan indefinidos, aplicando la misma modalidad que se aplicó, por ejemplo, para la precarización laboral que existía en su momento con las tercerizadoras, que tenían a los trabajadores vinculados con empresas externas para evitar la relación de dependencia, entre comillas, directamente con los empresarios. Paulo, usted decía que en los últimos meses 1 millón de ecuatorianos han perdido su trabajo y que probablemente 500,000 lo recuperaron en las condiciones en que estamos platicando. ¿Qué pasó con los otros 500,000? ¿Dónde están? ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Encontraron trabajo? ¿Se fueron por el emprendimiento o están simplemente en la pobreza? Están en el margen de desempleo, Wilman. Emprender en este tiempo no es una tarea fácil, porque tú no tienes las garantías en el Estado para poder colocar un negocio y esperar que este negocio tenga la reactivación económica necesaria. En mi caso muy particular, dentro de varias empresas a las cuales brindo asesoría, yo tuve que cerrar muchos hoteles, Wilman. Tuvimos que lamentablemente terminar los contratos de trabajo con todo el personal, porque en el sector de la hotelería la crisis es agudizante. No ha existido reactivación. Incluso a la fecha, tú no tienes un margen de ocupación que te permita cubrir los costos básicos. Solamente las grandes cadenas de hoteles son las que subsisten porque su sistema de negocio tiene otro tipo de proyección. Pero tú vas y preguntas al que tiene el hostal, al que tiene una hostería, a quien tiene un hotel de mediano uso en las playas, etcétera. Correcto. No tienen el sustento necesario como para poder cubrir ni siquiera sus propios costos y menos aún los costos de los trabajadores. Todo esto nos ubica a nosotros en un contexto de subempleo, de desempleo, en un contexto de pobreza, y las cosas no es que van a tener una solución, porque con todas las promesas demagógicas en política que se han planificado, a ti te ponen como empresario un panorama como que ya en 3 meses vamos a estar con el país de los sueños, y no ese es el contexto que nosotros tenemos. Mira que el tema de las vacunas, en estos últimos meses, se ofrecieron inicialmente 80,000 vacunas ya para el mes de febrero, totalmente aplicadas, que íbamos a tener unos cientos de miles de vacunas ya para los próximos meses. No fue cierto. La realidad no es esta. 24,000 llegaron, hasta ahí estamos. Y que van destinadas a ciertos grupos también de privilegio, no prioritarios, ¿sí? Prioritarios en función de la política, prioritarios en función del amarre, y eso tampoco es ético dentro de este contexto. Paulo, 500,000 entonces están divagando en el escenario laboral sin trabajo. Pero ¿qué pasa con aquella población económicamente activa que año tras año se incorpora a este mercado laboral incierto? ¿Cuántos ecuatorianos, cuántos nuevos profesionales no encuentran trabajo? ¿Hay cifras, hay estimativos? ¿Cuál es la panorámica, Paulo? Bueno, siempre ha sido una dificultad, Wilman, especialmente para los jóvenes, el conseguir trabajo en el corto plazo. Siempre ha sido un problema. Es esa la razón por la cual se emitió en efecto la ley de emprendimiento, el contrato de emprendimiento, para que se promueva la contratación del empleo joven. Y esta es una de las alternativas que tienen los empresarios, porque al contratar tú a personas que están estudiando, por ejemplo, puedes aplicar los contratos de pasantías con costos muy inferiores al salario básico. Okay. Y esto a la empresa le permite tener mano de obra de personas que están en un proceso de estudio, que también van a buscar una formación dentro de la empresa con la oportunidad de después ser contratados de manera permanente. Eso en teoría. Esa es una de las alternativas
que, que existe en el sector, al menos en el sector de los jóvenes. Pero claro, o sea, todos nos preocupamos porque de acuerdo con las tasas de desempleo que se presentan por parte del INEC, vemos tasas de desempleo siempre en montos aproximados. En la seguridad social tendríamos nosotros ya datos certeros de más de 400,000 personas que fueron desvinculadas en el año 2020, quienes estaban directamente en relación de dependencia. Pero no existe un margen estadístico cuantificado de todas las personas que estuvieron en el subempleo y que no han podido conseguir ningún trabajo o alguna actividad complementaria. ¿Por qué? Porque la situación económica del país no lo permite. Sí. La pobreza definitivamente se ha agudizado y se va a agudizar mucho más en este año, pienso yo, porque las condiciones que nos esperan, en lugar de mejorar, se agravan. Paulo, y agréguele otro elemento. La precarización laboral en el país se agudizó con la presencia estimativa de 500,000 ciudadanos venezolanos que se han quedado en el país. Esta es otra circunstancia también digna de análisis, que ni siquiera se la conoce, se la dimensiona en términos estadísticos, pero que está presente, Paulo, en el mercado laboral ecuatoriano. ¿Qué opinión tiene usted? Es lamentable que no existan políticas regulatorias para la contratación de personas que están en situación de movilidad e informalidad. Y recalco esto porque también es un tema de cultura de la ciudadanía ecuatoriana, Wilman, porque hay personas que toman la decisión de contratar a venezolanos porque se les facilita la precarización, Sí. porque a él no le afilias a la seguridad social. Sí, Porque a él tú le propones, una semana, sí. sí, tú le propones un valor por debajo del salario básico y son gente que por su necesidad se comprometen mucho más incluso que el ecuatoriano. Sí. Bajo esa circunstancia, nosotros en el país, con nuestra cultura, lo que hacemos es privarle de la plaza de trabajo a quien vive en el sector en donde yo emprendo mi actividad económica. Y cuando tomo ese tipo de decisiones, afecto la reactivación económica del sector. No lo observamos porque siempre pensamos estrictamente para nosotros. Piensas primero en ti, después en los demás. Primero yo y después lo que suceda ya en la parte exterior, pues ya tendrá sus repercusiones y allá que los demás se solucionen. Ese criterio cultural que nosotros manejamos termina por afectar también el desarrollo económico, la reactivación económica y la informalidad de los venezolanos tampoco ha sido observada por parte del Estado, porque mira tú que el Estado ha tenido una política, este gobierno quizás un poquito más controlada, pero en el gobierno anterior una política de puertas abiertas para el ingreso de venezolanos. Claro. Y cuando lo calificamos como una crisis humanitaria, nos terminamos haciendo cargo de problemas de Latinoamérica, de Venezuela, que a nosotros no nos compete. Pero ese es el problema cuando tenemos concepciones radicales de izquierda. Y eso es lo que tenemos que observar para el futuro. Independientemente de quién sea, quién nos gobierne, tiene que buscar enmiendas en esas concepciones radicales de izquierda que no le han hecho bien al país. Y sin llegar al plano de la xenofobia, la Declaración de Nacionalidad Universal tampoco nos favorece. Siempre tiene que haber una línea directriz de legislación que se respete entre país y país. Por lo menos a los ecuatorianos sí nos exigen cuando vamos a otras naciones, de que debemos cumplir determinados estatus migratorios. En el Ecuador, en cambio, la apertura total, y en tales circunstancias afectamos a muchos hogares ecuatorianos y nosotros mismos nos afectamos al ser demasiado condescendientes frente a una legislación internacional migratoria que el resto de países sí la exigen. Entonces, para confluir en este diálogo muy grato, Paulo, ¿qué recomendamos a aquella juventud desempleada? Que siga esperando que el Estado patrón le oferte una oportunidad, que emprenda, que el sector privado también aperture una posibilidad de fuente de trabajo. ¿Cuál es el sendero? ¿Cuál es la posición que esta gente joven tendrá que asumir ante la necesidad de un puesto de trabajo? ¿Qué hacemos, Paulo?
Es un compromiso tripartito, Wilman. Tiene que existir política pública, tiene que existir una reforma laboral que vaya enfocada en darle también seguridad al trabajador sin quitarle la seguridad al empresario. Yo estoy de acuerdo en que exista en estas circunstancias una flexibilización laboral, pero esta flexibilización laboral tiene que ser temporal. Y en esta temporalidad tienen que existir garantías básicas en defensa también de los derechos de los trabajadores, que les permita acceder a un trabajo y gozar de un margen de estabilidad y que la terminación de los contratos de trabajo opere por una causa justificada, no por una simple decisión de los empleadores. Y hago énfasis en este tema porque nosotros estamos descontextualizando el tema de la emergencia sanitaria con el tema del poder empresarial. Si tú eres contratado y te reclamas algún derecho, automáticamente muchas veces los empleadores dicen, no, este tipo está en contra de mis intereses, fuera. No porque existe una causa justa, sino porque en ocasiones reclamar los derechos en el país se han constituido en una marca de, incluso hasta por, voy a exagerar un poco, Wilman, es casi como un delito, o sea, que es una situación que aferra la idea de que el empleador siempre tiene que tener la razón. Y ese tipo de cultura no es la que nos permite salir adelante. Y al que protesta se lo sanciona para que quede de ejemplo para los que intentaron hacerlo. Miramos entonces cómo ese axioma de que el hombre es lobo del hombre se aplica en el sector laboral. Y esa es una de las cosas que tenemos que controlar. Si tenemos una política pública y normas que sean claras, definiendo la defensa de los derechos básicos de los trabajadores, garantizando una estabilidad y que la terminación sea con una causa justa y a la vez con políticas económicas, porque de nada te sirve tener, Wilman, una política laboral si no tengo políticas económicas de reactivación. ¿De qué nos sirve en este momento tener el ánimo de emprender, tener el ánimo de inyectar dinero en la economía nacional si es que no contamos con vacunas, si no tenemos seguridad ciudadana? Mira lo que está pasando en estos días en las cárceles del país. Uno se asombra increíblemente del margen de violencia que tenemos. En las calles de Durán, en Guayaquil, observamos sicariatos, asesinatos por sicariato de forma diaria y la impunidad ha estado ahí siempre presente. ¿Cómo podríamos esperar nosotros invertir en un país en los que observamos un margen de corrupción que a todos nos asombra increíblemente? Una corrupción desmesurada, una corrupción que te permite ver cómo la gente del gobierno, quienes están en los altos cargos, los propios asambleístas manejan sus propios intereses y siempre tratan de llevarse el dinero de quienes aportamos todo el tiempo con honestidad y aportamos de forma directa. Mientras no tengamos ese cambio de política pública, económica y control de la corrupción, va a ser muy difícil que tengamos un país próspero. Esto tiene que ser un trabajo en equipo. Y si no hay un trabajo en equipo, es muy complejo que anhelemos todos un futuro. Y depende también de nuestra cultura, Wilman, porque a veces somos cómplices nosotros de los procesos de corrupción. Cuando a mí me beneficia, no importa pagar a alguien para que obtenga, para que saque una sentencia. Opto por el silencio. Así es, para que por debajo de la mesa me otorgue un permiso, para tratar de hacer ciertas cosas que me permitan una evasión tributaria. Si nosotros como país no cambiamos esa cultura, es muy, muy difícil tener un futuro digno. Paulo, muchas gracias, su gentileza. En realidad muy orientadora sus opiniones y esperamos que el Estado, el sector privado y la población económicamente activa desempleada pues confluyan en aquella posibilidad de reivindicar una vida digna. Y estamos próximos a elegir nuevos gobernantes y ojalá que se sintonicen realmente con esta gran necesidad que la tenemos y que se ha agudizado en este escenario pandémico. Paulo. Anhelemos que en la segunda vuelta tengamos esa oportunidad de elegir con racionalidad. Eso es lo más importante, más allá de las emociones. Pienso que esta campaña electoral se ha caracterizado por tratar de generar empatía y vínculo emocional, pero de propuestas, cero, Wilma. Lo digo de todo corazón. No he visto propuestas
serias que le den una solución a los conflictos que tiene el país. Esperemos que como ciudadanos tomemos esa decisión razonada de saber por quién doy mi voto y aportar también en el futuro para que la reactivación económica la realicemos como un conjunto ciudadano en el que se involucre el gobierno, la empresa y la ciudadanía en general. Muchas gracias, Wilman, por la invitación. Siempre es un gusto compartir este espacio. Saludos cordiales a todos quienes nos observan a través del medio. El doctor Paulo Gárate, especialista en Derecho Laboral, en su participación aquí en El Testimonial. Muchas gracias, doctor. Un gusto, Wilman. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.